En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Evaluación autodiagnóstica en riesgo químico. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Joseph Sanabria. Él es médico especialista en medicina del trabajo, especialista en seguridad, especialista en gerencia en salud y coach internacional. Doctor Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Valentina, muy buenos días. Qué pena contigo, te hago la corrección. Soy ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Precisamente por eso llevo manejando esta comunidad desde hace algún tiempo y muy bienvenidos a todos nuestros asistentes el día de hoy. Listo, doctor, muchísimas gracias. Qué pena ahí con la equivocación. Entonces, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a la acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Entonces, Ven, Valentina, regálame un segundito, voy a dar una introducción a nuestros asistentes, con eso llegan un poquito más ubicados al sondeo, ¿te parece? listo, me parece, doctor, sí. Vale, gracias. Pues a todos nuestros asistentes del día de hoy, muy bienvenidos. Les voy a comentar un poquito de nuestro seminario del día de hoy. Como es acostumbrado, como tenemos acostumbrado en nuestra comunidad, voy a arrancar con una frase que me pareció importante y también muy apropiada para el seminario del día de hoy, ustedes me van a disculpar la pronunciación, no soy tan diestro en este idioma, que es del señor Priyabrat Gupta. Lo busqué, encontré la frase, pero no encontré realmente quién era él de una forma tan específica y definida. Pero me pareció interesante la frase que nos dice, la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Y esto, ¿por qué lo relaciono? Porque así como cuando estudiamos química en 10º o en 11, todo parte del equilibrio de las reacciones o de las ecuaciones químicas. Pues el programa de manejo seguro de sustancias químicas es precisamente ese equilibrio entre los peligros que identificamos de las sustancias y las medidas de control.
Como siempre, comienzo en una capacitación que hago de peligros químicos. ¿Los peligros químicos son peligrosos? ¿Los productos químicos o las sustancias químicas son peligrosas? Sí, claro que sí. Pero también nos han permitido llegar a lo que tenemos el día de hoy, de lo que es el mundo moderno, de lo que es la industrialización. Si nos vamos y hablamos un poquito de historia, pues en la era industrial es donde es la que nos permite tener muchos avances en lo que es hoy la vida moderna. Pero precisamente es esa falta de equilibrio lo que nos conduce a tener accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Precisamente a eso los quiero invitar, a tener un equilibrio, y ese equilibrio es determinar las actividades correctas, oportunas y efectivas para el control del peligro químico de acuerdo a la identificación de este en nuestra empresa. Tenemos para esta comunidad, para este año, tenemos 7 sesiones o 7 seminarios. Ya comenzamos, el seminario anterior fue la identificación del peligro químico de acuerdo a GTC 45 y metodologías complementarias. Hoy les voy a hablar de cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para poder elaborar un programa de manejo seguro de sustancias químicas. Y precisamente dentro de esas actividades o entre esos aspectos que debemos tener en cuenta es que vamos a orientar el sondeo del día de hoy. Es un sondeo un poco técnico, así que les pido el favor a nuestros asistentes que estén concentraditos, que lo hagan con la mayor espontaneidad del caso. La idea no es tener la respuesta correcta en este momento. La idea es saber hasta qué punto tenemos las respuestas correctas. Valentina, comenzamos con el sondeo. Listo, sí, señor. Entonces, iniciamos con nuestra primera pregunta. Entonces, las actividades que constituyen el programa de manejo seguro de sustancias químicas dependen de A, la normatividad vigente que le aplica, que le aplica a la empresa; B, la valoración del riesgo de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa; C, las etapas del ciclo de sustancias químicas presentes en la empresa; o D, todas las anteriores. Perdón, solo C. Tenemos ahí unos segunditos para votar, por favor. Perdón, Valentina, ingeniero, tengo una llamada de un asistente al seminario que nos indica que no ha podido ingresar al seminario. Ok. Listo, doctor. Tenemos entonces que el 36% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 49% por la opción B y el 15% por la opción C. Entonces, podemos seguir con nuestra segunda pregunta, por favor. El programa de manejo seguro de sustancias químicas relaciona A, esquema de exámenes médicos; B, la implementación del sistema globalmente armonizado en la empresa; C, los estudios de investigación y desarrollo para la eliminación de sustancias químicas peligrosas; o D, todas las anteriores. Tenemos unos segundos para votar, por favor.
Listo, tenemos que el 0% de nuestros asistentes, ninguno de ustedes votó por la opción A, el 35% votó por la opción B, el 3% por la opción C y el 62% por la opción D. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos con la tercera y última pregunta, por favor. Tercera pregunta. Para hacer un diagnóstico efectivo de la gestión de riesgo químico es necesario A. Revisar la documentación de la empresa para este riesgo. B. Incluir el riesgo químico en el programa de inspecciones planeadas de la empresa. C. Incluir la revisión por la dirección de las actividades del programa de riesgo químico. O D. Revisar la documentación y hacer inspecciones no planeadas. Votamos, por favor. Listo, doctor. Tenemos entonces que el 27% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 29% por la opción B y el 19% por la opción C. Y el 26% por la opción D. Listo, doctor. Entonces, ahí te dejo con todos nuestros asistentes. Puedes iniciar tu presentación y en breve nos vemos para nuestro segundo sondeo. Bueno, vamos a comenzar. Este seminario está diseñado de la siguiente forma. En un momento uno, vamos a identificar las etapas del ciclo de vida de productos químicos en el proceso y la exposición de los trabajadores. Recordemos que todas las medidas para la gestión del riesgo parten de la identificación de la exposición. Y la exposición está asociada a qué etapas del ciclo de vida de productos químicos están presentes en nuestra empresa. Entonces, para nuestra primera pregunta, que nos dice cuál es el insumo para elaborar el programa de manejo de seguridad de sustancias químicas, pues en esta sección vamos a tener la respuesta. En el momento 2, vamos a definir las medidas de control necesarias en la empresa según la exposición presente. Es decir, yo les voy a hacer una presentación teniendo en cuenta todos los aspectos. Pero hay empresas que no van a tener todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no van a tener etapas del ciclo de vida de productos químicos dentro de su operación. No hay necesidad de ponerlas, ¿sí? No, cuando uno presenta una plantilla, y ese es uno de los graves problemas que tenemos en el manejo de las plantillas, no todo aplica. Eso es como cuando uno está revisando la implementación de la ISO 9001 o en nuestro caso de la ISO 45001. Que tenemos que mirar qué le aplica y qué no les aplica. Les voy a poner un ejemplo sencillo de otro tema. Cuando hay empresas de menos de 10 trabajadores, pues no le aplica el comité de convivencia laboral. ¿Por qué? Porque pues, no le aplica, no lo hay. Es eso a donde los quiero llevar, ¿sí? Cómo, de acuerdo a las características de la operación, implemento de forma correcta las medidas de control conforme a la jerarquización de controles. Y en el momento 3, les voy a hablar de cómo se articulan las actividades de medicina preventiva del trabajo con el programa de manejo seguro de sustancias químicas y lo voy a relacionar con la normatividad vigente. Para ello, tenemos nuestro objetivo general, que es definir el paso a paso que se requiere para hacer un autodiagnóstico correcto para elaborar el programa de manejo seguro de sustancias químicas en la empresa. No les voy a presentar una lista de chequeo. Les voy a presentar cuáles son los elementos que debería tener, ¿sí? De esta forma, pues ustedes pueden diseñar o van a lograr diseñar esa lista de chequeo para hacer ese autodiagnóstico correcto del programa de manejo seguro de sustancias químicas.
Por lo tanto, en el objetivo específico 1, se va a relacionar la exposición a productos químicos y sus posibles consecuencias con las etapas del ciclo de vida de productos químicos en la empresa o de sustancias químicas. En el objetivo específico 2, definir las medidas de control a aplicar en el manejo seguro de sustancias químicas según la exposición en la empresa y su articulación con los demás componentes del sistema de gestión. Y como objetivo específico 3, articular las necesidades de medicina preventiva del trabajo con las necesidades del programa de manejo seguro de sustancias químicas. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del producto, de los productos químicos en la empresa? Pues dependiendo del core, es decir, de la actividad económica de la empresa. Recordemos que este mes, si no estoy mal, o el mes pasado, salió el decreto que actualizó el decreto 1607 del 2002 frente a la clasificación de riesgo por actividades económicas. Entonces, es importante que también lo tengamos muy en cuenta en este proceso. Tenemos que cuando hay extracción de materia prima, pues hay una exposición directa, pero también puede haber una exposición indirecta, lo mismo que en las áreas de manufactura. Pero en la operación de empaque y transporte vamos a tener otros requisitos, mientras que en uso y mantenimiento, mantención, lo ponen aquí, es mantenimiento, pues vamos a tener también una exposición directa, como lo voy a presentar más adelante, y finalmente vamos a tener un reciclaje o disposición final. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que relacionarlo con la normatividad. La normatividad, que esto es otro de los errores que comúnmente identifico, es que cuando se habla de productos químicos, relacionan solamente la normatividad desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo. Esto es un error de base, porque las áreas de seguridad y salud en el trabajo con el área ambiental están muy relacionadas, y también con los temas de transporte. Si les recuerdo, desde la línea del tiempo, la primera norma para seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de productos químicos fue la Ley 9 de 1979. Pero ya específicamente que fue la ley el Estatuto Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, la Ley 9 de 1979. Pero ya de forma específica, Colombia adopta el Convenio 170 por medio de la Ley 55 de 1993. Es la primera y como ese granito para sustancias químicas, como lo vemos en un seminario el año pasado. Entonces, ahí arranca nuestro tema de sustancias químicas, pero si lo vemos también desde el punto de vista práctico y de lo que no se debe hacer, pues realmente nuestra normatividad en sustancias químicas coge fuerza a partir del decreto 1609 del 2002. ¿Pero de quién? Del Ministerio de Transporte. Entonces, cuando hagamos una revisión desde el punto de vista del marco legal que le da alcance a las sustancias químicas en el lugar de trabajo, no pensemos solamente en la normatividad del Ministerio de Trabajo. Miremoslo más en un contexto más amplio de los posibles entes que regulan el manejo de sustancias químicas. Entonces, nos vamos para acá, que tenemos que lo ocupacional efectivamente lo da el Ministerio de Trabajo, pero aquí tenemos una singularidad. El decreto 1496 del 2018 y la resolución 773 del 2021 fue expedida en conjunto por Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Entonces también debemos tener en cuenta la normatividad del Ministerio de Salud. Pero como los productos químicos tienen un impacto ambiental y social, pues debemos mirarlo también, como les decía, en esa relación estrecha con la normatividad definida en el Ministerio de Ambiente, con la normativa definida del Ministerio de Transporte. ¿Por qué pongo el Ministerio de Minas y Energía aquí? Porque es que todo el manejo seguro de sustancias radioactivas está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía. Y pues aquí no puse a otros entes reguladores que sí voy a contarles más adelante en otras diapositivas, que también se deben tener en cuenta desde el punto
el control de sustancias químicas. Y entonces relacionamos el tipo de exposición con el ciclo de etapa de productos químicos. Como les decía, la extracción de materia prima, la manufactura y el uso de mantenimiento tienen una exposición directa. ¿Qué quiere decir exposición directa? Es decir, que el trabajador entre en contacto directo con la sustancia química para que el producto entre, ya sea por vía inhalación, por vía dérmica o por vía parenteral. Está afectando ¿a quién? A los trabajadores de forma directa, ¿sí? Pero es que la empresa está generando una contaminación ambiental. Claro, eso es parte o eso es objeto de evaluación del sistema de gestión ambiental. Y es ahí donde debemos trazar el límite, generar el límite. Si yo soy ocupacional, si yo soy seguridad y salud en el trabajo, pues en lo que es extracción de materia prima, manufactura y uso y mantenimiento, la exposición directa, la población a la que yo le debo dar alcance y cobertura es a mi población trabajadora. Eso no significa que me esté olvidando de la población en general. Estoy diciendo la población en general va a ser del alcance y de la cobertura de otro sistema, en este caso, el sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son los peligros de las sustancias químicas que debo tener en cuenta? Peligros físicos y peligros a la salud. ¿Por qué peligros físicos? Porque pues tengo que revisar, como les decía en el seminario anterior, los eventos de origen tecnológico, incendio y explosión, que me pueda generar una sustancia química, y para la generación o la ocurrencia de accidentes de trabajo, y los peligros a la salud que me puedan generar, ya sea un accidente de trabajo, digamos en el caso de sustancias corrosivas, o ya sea enfermedad laboral. Mientras que en empaque y transporte tenemos que pensar en población en general. Y entonces la pregunta, pero usted no me había dicho que era solamente población trabajadora. No. En este caso, empaque y transporte, pues el tema de transporte más que el tema de empaque, pero el tema de, pues los dos van íntimamente relacionados. ¿Por qué seguridad y salud en el trabajo? Ahí sí tiene que tener en cuenta la población en general, porque una emergencia química en una operación de transporte no solamente va a afectar a mi trabajador, sino que va a afectar a la población en general, porque puede generar una contaminación, porque puede haber personas de las cercanías donde sucede el evento con efectos adversos producidos por la liberación de la sustancia al momento de la emergencia. Entonces tengo que trabajar de la mano con con otras áreas, con el área logística, con el área de gestión ambiental, con las demás áreas, precisamente para el control de la situación, pensando en la población en general. Y en ese orden de ideas, pues tengo que tener en cuenta peligros físicos a la salud y al ambiente. Mientras que en reciclaje y disposición final, tengo que pensarlo en dos vías, en vía directa e indirecta. También en empaque y transporte pongo una exposición indirecta. ¿Por qué hay una exposición indirecta? Porque el producto químico no se manipula, no hay un contacto para que haya un ingreso por vía inhalatoria, por vía dérmica, no, por ninguna vía, sino que el producto se está manipulando a través de su empaque, ¿sí? Recordemos también uno de los seminarios anteriores que hablábamos de la diferencia entre envase y empaque. El envase es el recipiente que contiene la sustancia química, mientras que el empaque es lo que protege al envase en las operaciones de logística, tales como cajas y otros elementos. Entonces, como estamos manejando el producto a través de un empaque o de un envase, cuando estamos hablando de galones o cuando estamos hablando de canecas, que ahí sí pues hablamos directamente del envase. Estamos hablando de una exposición indirecta, porque estamos manipulando el producto químico, pero no hay un contacto con él, sino hay un contacto con esos envases y con esos empaques. Y en el reciclaje y la disposición final tenemos que mirarlo vía directa de los procesos asociados a la recolección de residuos peligrosos por productos químicos
y la exposición indirecta del residuo peligroso envasado y empacado, acopiado, mientras viene la disposición final. Y en la disposición final, cuando hay un transporte, ¿sí?, de ese residuo peligroso, pues nos articulamos con este proceso de transporte, donde hay una responsabilidad del generador, en este caso la empresa, por ese residuo peligroso que se produce. ¿Y eso dónde está definido? Precisamente en el decreto que regula el transporte de mercancías peligrosas. Por eso es que nuestra población con posible afectación es la población trabajadora, pero también salud ambiental, porque estamos hablando de un residuo peligroso que tenemos que verificar que la disposición final sea correcta. ¿Y por qué se los digo? Porque es que se han documentado casos donde el gestor ambiental que contratan las empresas, en lugar de hacerle una distribución correcta, lo que hacen es tirarlo en un potrero, en un llamado potrero, en una zona baldía, como se diría un poco más técnica y elegantemente. Pero igual, son zonas que tienen conexión o que son aledañas a poblaciones y demás, y van a generar una afectación en la salud de esas comunidades cercanas a esas zonas baldías donde están depositando esos residuos peligrosos. Y les documento y les cuento, se documentó cerca de Soacha, en una zona baldía cerca de Soacha, el vertido irresponsable de residuos peligrosos, y se logró controlar, o no fue posible documentar casos específicos por afectación a la salud de esos residuos. Pero pues es grave, y es grave por la responsabilidad que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy importante los peligros a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta pues el impacto de estos residuos peligrosos. También los peligros físicos, pero no es tan fácil determinar los peligros físicos en un residuo peligroso. Y en ese orden de ideas, entonces les relaciono la normatividad más importante. No les estoy hablando de que esta es la normatividad y que se casen con esta normatividad. No, esto es desde el punto de vista de lo más importante, ¿sí? Lo más importante, de acuerdo al ciclo de la etapa de productos químicos, hablando de la extracción de materia prima, de manufactura, de uso y mantenimiento, donde hay un contacto directo con productos químicos, pues vamos a tener la Ley 55 de 93, expedida por el Congreso de la República, es decir, es una ley. La Resolución 1023 del 2005, que hace obligatorio la adopción de guías ambientales como un instrumento de autogestión en los temas de almacenamiento y transporte de productos de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. Esto fue elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente, perdón, y Desarrollo Territorial, si no estoy mal, que es así como se llama ahora. El decreto 1496 del 2018, por medio del cual se adopta sistema globalmente armonizado, como les decía y como les he dicho en muchos seminarios, sistema globalmente armonizado nace en el 2002. Que nosotros lo hayamos adoptado en el 2018 no significa que sea un sistema nuevo. Significa que Colombia lo adoptó hasta el 2018, pero es un sistema que a nivel mundial se conoce desde el 2002. Este decreto se reglamenta por medio de la resolución 773 del 2021. Entonces, el decreto, el 1496 dice, Colombia adopta sistema globalmente armonizado. Pero, pues, lo he escuchado y he tenido que desafortunadamente enterarme en campo, que como no tenía unos plazos y no tenía una reglamentación específica, entonces las personas decían, no hay necesidad de implementarlo porque es que no hay ningún plazo que cumplir. Pues, ok, entonces pues ya lo reglamentamos y en la resolución 773 de 2021 nos dice 2 años para sustancias puras y 3 años para mezclas, pero tengamos en cuenta que el 90% de las sustancias son mezclas. Entonces realmente en términos prácticos vamos a tener en muchos aspectos 3 años. Tenemos también el decreto 1347 del 2021
que es el que establece los criterios y los lineamientos para el programa de prevención de accidentes mayores, y las empresas que tienen que implementarlo. Y en las empresas no se habla de actividades económicas específicas, se habla de identificación de almacenamiento de sustancias químicas. Esto lo vamos a ver en un seminario más adelante. También nos habla del decreto 1630 del 2021. Salió en noviembre del año pasado y ya se estaba trabajando muy juicioso en ello, frente a lo que es el inventario de sustancias químicas y la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente por uso de sustancias químicas industriales. Como les decía, hay una relación muy estrecha entre lo ocupacional y lo ambiental. Este decreto, ¿de quién es? Del medio ambiente, del Ministerio de Ambiente. Y la resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo, que esa en uno de los estándares mínimos, en uno de los estándares mínimos, establece la obligatoriedad de hacer la identificación de sustancias cancerígenas o carcinógenas en la operación, que esto también hablaré en un seminario más adelante. Para empaque y transporte, pues tenemos el decreto 1609 del 2002, que actualmente está contenido en el decreto 1079 del 2015, que es el decreto unificado del sector transporte, que nos establece los lineamientos para el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Y de ahí tenemos la resolución 1223 del 2014, que nos habla de los requisitos y las entidades o quiénes son los ofertantes de este curso de mercancías peligrosas. ¿Esto de quién es? Pues, como les decía, del Ministerio de Transporte. Y para reciclaje y disposición final, pues la más importante es el decreto 4741 del 2005, que hoy está contenido en el decreto 1076 del 2015, que nos habla de la gestión de residuos peligrosos y fue expedida por el Ministerio de Ambiente. Otras normatividades importantes: Ministerio de Minas y Energía, sustancias radioactivas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia para lo que es, perdón, Ministerio del Interior. Ministerio del Interior para lo que es el uso de sustancias controladas, es decir, de sustancias que están identificadas en la producción y uso, por así decirlo, de sustancias químicas para sustancias delictivas, tipo narcotráfico. Bueno, realmente sí, es narcóticos, cocaína, marihuana, etc. Bueno, y son otras normatividades que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de establecer el programa de manejo seguro de sustancias químicas. Y entonces nos vamos a cuáles son las actividades que debemos tener en cuenta para este programa de manejo seguro de sustancias químicas. ¿Y cómo lo determinamos? Entonces, démonos cuenta que aquí ya partimos de decir, en mi empresa, ¿cuál de estas operaciones hay? ¿Hay manufactura? Sí, no. Si hay empaque en transporte, si hay empaque, pues vamos a tener máquinas impresoras de los códigos de barra o de algunos elementos de las cajas. Entonces vamos a tener sustancias químicas en esas máquinas que generan códigos de barra. Entonces es una operación de transporte que tiene una exposición directa por sustancias químicas, pero también hay otros elementos a tener en cuenta. Si estamos hablando de su mantenimiento, pues no, vamos a hablar también de almacenamiento, vamos a hablar, bueno, de diferentes elementos y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta. Debemos partir de, como les decía, en la identificación de peligros, de la caracterización de peligrosidad de sustancias químicas. Es decir, tener un inventario de sustancias químicas con identificación de peligros bajo el estándar de sistema globalmente armonizado. Identificar la carcinogenicidad. Si en la empresa tenemos 30 sustancias y ninguna es carcinógena, perfecto. Pues no hay sustancias cancerígenas, no hay ningún problema. Pero si en la empresa tengo 12 sustancias y 2 de ellas son carcinógenas, pues hago la identificación. Es importante hacer la identificación.
¿Y dónde vamos a, y cómo, cuál va a ser la evidencia de esto? Una matriz tipo inventario, donde vamos a tener las sustancias, donde vamos a tener la identificación de peligro de esas sustancias, donde vamos a tener también la cantidad de almacenamiento, ¿sí? Cuando hablo de la cantidad de almacenamiento, tengo que tener en cuenta cuál, no el uno a uno, el seguimiento día a día, sino tener la capacidad de almacenamiento de los almacenes o bodegas donde se guardan los productos químicos. Después de esta caracterización, pues nos vamos al segundo elemento que es importante, el almacenamiento de sustancias químicas. Y esto depende de las características de la empresa, de las cantidades que tenga la empresa, porque dependiendo de la cantidad y las características, pues asimismo vamos a tener nuestras condiciones de almacenamiento. Condiciones locativas y de separación, de separación en el almacenamiento de sustancias químicas. Si la empresa tiene, no sé, 50 productos, pero es un laboratorio, pues vamos a tener unas condiciones de almacenamiento específicos porque son presentaciones pequeñas y cantidades pequeñas. Pero si la empresa tiene 20 productos, pero es una empresa, por ejemplo, de servicios generales, que usualmente eh, menospreciamos el peligro o el riesgo, hablamos del riesgo, que el riesgo es cuantificable. Menospreciamos el riesgo en una empresa de servicios generales por el almacenamiento de productos químicos, pero las empresas de servicios generales tienen un stock grandísimo de almacenamiento de sustancias químicas. Entonces, ahí los criterios de separación y las condiciones locativas son importantes. Entonces, debemos tener esa matriz de compatibilidad y esa matriz de compatibilidad debe estar reflejada en el protocolo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nos quedamos con la matriz de compatibilidad. Pero ¿cómo evidenciamos que se está cumpliendo esa matriz de compatibilidad? Es la pregunta que uno se debe hacer. Que yo tengo el producto A debe estar separado del producto B. ¿Y eso cómo lo reflejo? ¿Cómo le puedo demostrar o cómo tengo documentado esa separación? Pues la voy a tener documentada. ¿En dónde? En mi protocolo de almacenamiento. Medidas de control de ingeniería. Uso de sistemas de ventilación para la extracción de vapores, gases y humos. Ese es el control de ingeniería. Pero ¿cómo lo evidencio? No, mire, aquí hay un estudio donde se determinó que aquí tenemos tal sistema de ventilación, que es un sistema de ventilación natural. Y también mirar si le aplica. Porque si sigo con el tema de servicios generales, pues a servicios generales no le va a aplicar un sistema de ventilación y extracción, porque es que servicios generales usualmente es un tercerizado, es un servicio tercerizado que contratan las empresas. Entonces, aunque tengamos un stock de almacenamiento muy grande en la parte central o en la sede principal de la empresa, pues vamos a tener unas condiciones de almacenamiento pequeñas y unas condiciones de exposición también diferentes en la operación. Entonces, ¿a ellos les aplicará sistemas de ventilación? Pues usualmente no, ¿sí? Y también es que la operación no me da, la operación de servicios generales no me da para para poder diseñar un sistema o para poder seleccionar un sistema de ventilación y extracción de aire contaminado. A diferencia de un laboratorio. En un laboratorio, pues vamos a tener cabinas de extracción muy propias de laboratorio, pero ya en empresas industriales, pues los sistemas de ventilación y extracción ya son diferentes también de acuerdo a las condiciones locativas. Entonces, es importante tener precisamente esos estudios de ventilación si les aplica. Si no les aplica, pues no les aplica. Medidas de control administrativas. Vamos a tener documentos que orienten a los trabajadores frente a la toma de decisiones racionales en relación con la manipulación segura de sustancias químicas. Aquí establecemos el programa, este programa, que es el mapa de ruta de la gestión del riesgo químico. Es, pues, el control administrativo principal para la gestión del riesgo químico. Pero de ese programa, que es lo que estamos viendo, pues se derivan, como por eso les decía en el seminario anterior, el control administrativo más importante, es el más importante para la gestión del riesgo químico.
partiendo desde el inventario y desde el mapa de ruta, que es este programa de manejo seguro de sustancias químicas, que incluye otros aspectos como los estamos viendo, claro que sí, pero parte de estos dos, toda la gestión que hagamos del riesgo químico. Y pues también vamos a tener procedimientos de trabajo seguro, vamos a tener plan de capacitaciones principalmente, también vamos a tener plan de mantenimiento de estos controles de ingeniería, vamos a tener diferentes elementos. Uso de elementos de protección personal, es decir, la relación de elementos de protección personal para la manipulación segura de sustancias químicas. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Pues la matriz de EPP con enfoque a la protección por exposición a sustancias químicas. En un seminario que hicimos el año pasado de elementos de protección personal les mencionaba que las fichas de datos de seguridad tienen los elementos de protección personal recomendados para la sustancia. Pero si tenemos 20 sustancias y las 20 sustancias tienen elementos de protección personal diferentes, encontramos 3, 4, pues no le vamos a asignar al trabajador 4 elementos de protección personal respiratoria. Vamos a buscar la forma de homogenizar estos elementos de protección personal para darles un solo elemento de protección personal respiratoria, un solo elemento de protección personal corporal, ¿sí? Es decir, coger esa información y convertirla en algo práctico y viable. Es decir, la menor cantidad de elementos de protección personal por segmento para el trabajador. Y hablando de las fichas de datos de seguridad, pues ¿dónde van a estar? Las fichas de datos de seguridad van a respaldar esta matriz inventario y van a ser ese insumo para generar con esta evidencia que es la matriz inventario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la matriz inventario vamos a tener también el inventario de fichas de datos de seguridad. La evaluación complementaria, que como les decía en el seminario anterior, pues son las metodologías para realizar la evaluación complementaria del riesgo químico en la empresa, que vamos a tener como evidencia el documento técnico que nos habla del riesgo y nos habla de las medidas de control a partir de esa evaluación del riesgo. Vamos a tener mediciones higiénicas. Esas mediciones higiénicas corresponden a la evaluación de contaminantes del aire laboral según la exposición identificada, si le aplica a la empresa. Que eso también vamos a hacer un seminario más adelante mucho más específico. ¿Cuál va a ser la evidencia? El informe de mediciones higiénicas. Tenemos también la prevención y atención de emergencias químicas, que son los procedimientos para prevenir y atender posibles situaciones de emergencia. ¿Cuál va a ser la evidencia? Los procedimientos operativos normalizados para atención de emergencias químicas y a las empresas que les aplique el programa de prevención de accidentes mayores. Para el transporte terrestre de mercancías peligrosas son los lineamientos para el transporte terrestre, como su nombre lo indica, de sustancias químicas de acuerdo a las condiciones de operación a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. También pues debemos tener en cuenta si hay algún de transporte aéreo o hay algún transporte vía marítima de sustancias químicas. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Pues nuestro protocolo es para el transporte terrestre de mercancías peligrosas, el procedimiento de carga y descarga de productos, el plan de contingencia, y en los vehículos, pues tenemos que revisar cuáles son los vehículos que están señalizados de acuerdo a lo establece el decreto 1609 del 2002, hoy contenido en el decreto 1079 del 2015, para este transporte. En una inspección que hice la semana pasada encontré un vehículo que tenía la plaquita para el código UN, hablando de transporte terrestre. Pero la plaquita no era manipulable, era fija y no se le podía escribir, no se le podía anotar el número. Era una placa que decía código UN, estaba en blanco y era una placa fija. Pues realmente eso para qué sirve. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Para la disposición de residuos peligrosos son las actividades de seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores que realizan las actividades de recolección y acopio de residuos peligrosos en la empresa deben seguir precisamente para la prevención de accidentes, y esto se evidencia por medio de un procedimiento de trabajo seguro o por medio de la articulación del paso a paso para la recolección y acopio de estos residuos peligrosos y los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de una vez relacionados, pero también debemos tener en cuenta que el protocolo del centro de acopio debe tener
una parte para matriz de separación de residuos peligrosos que sean productos químicos de acuerdo a lo establecido en esta normatividad. Entonces, démonos cuenta que vais diferentes actividades. Otras actividades que debemos tener en cuenta es las inspecciones planeadas. Y entonces empecemos a mirarlo. ¿Cómo se articula nuestro programa de manejo seguro de sustancias químicas con otras actividades del sistema de gestión? Pues para emergencias químicas debemos partir del inventario de sustancias químicas para poderlo asociar a la identificación de amenazas de orden tecnológico. Y esto, pues, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el plan de emergencias. En el plan de emergencias, pues, vamos a encontrar la identificación de amenazas por origen tecnológico, los procedimientos operativos normalizados. Entonces, dense cuenta, lo relaciono en mi programa de manejo seguro de sustancias químicas, pero lo desarrollo como parte de mi plan de emergencias. En participación en consulta lo puedo hacer de dos formas. O tengo en mi programa de manejo seguro de sustancias químicas una parte establecido para la capacitación en manejo seguro de sustancias químicas, o dentro de mi programa, dentro de mi plan anual de capacitación y la guía que tenga al interior de la empresa para participación en consulta, establezco los requisitos asociados a la capacitación y a precisamente esas actividades de participación en consulta frente al manejo seguro de sustancias químicas. El transporte terrestre de mercancías peligrosas pues va articulado al Plan Estratégico de Seguridad Vial y es exactamente lo mismo. Lo articulo, lo menciono en mi plan de en mi programa de manejo seguro de sustancias químicas, pero lo desarrollo en el Plan Estratégico de Seguridad Vial o al contrario. Lo refiero o lo articulo en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero lo desarrollo como parte del programa de manejo seguro de sustancias químicas. Y en el profesiograma, pues establezco esas necesidades de exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y egresos si se requiere en el profesiograma general de la empresa. Entonces, ahí sí lo que hago es articularlo. Menciona el programa de manejo seguro de sustancias químicas que en el profesiograma se establecerán los requisitos para la evaluación médica ocupacional de los trabajadores desde el ingreso y de forma permanente. También debo tener en cuenta que este programa de manejo seguro de sustancias químicas, ya desde el punto de vista de esa articulación con medicina preventiva del trabajo, debe estar asociada al sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades producidas por la exposición a sustancias químicas. Y entonces aquí articulo este programa de manejo, las guías de atención integral en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántas GATIST hay para riesgo químico? 5. Cáncer ocupacional, asma ocupacional, antracosis, silicosis y asbestosis, es decir, enfermedades por material particulado. Tenemos también la guía de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno para la prevención, o sea, la prevención de enfermedades laborales por exposición a estas sustancias. Esta es otra GATIST. Y finalmente tenemos la GATIST de plaguicidas. Entonces, démonos cuenta que sí tenemos un marco de referencia importante para definir el sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de enfermedades de sustancias químicas. ¿Y cuál es el insumo del sistema de vigilancia epidemiológico? Pues la historia laboral del trabajador, es decir, cómo entra el trabajador, el examen médico periódico de ingreso y los exámenes médicos ocupacionales periódicos y también lo que es el ausentismo. Además de eso, también podemos diseñar nuestro sistema de vigilancia epidemiológico dándole alcance a lo que son los accidentes de trabajo o los eventos por accidente de trabajo para poder hacer un seguimiento más juicioso a la condición de salud desde el punto de vista de los eventos de accidente y salud como serán previstos en la normatividad. De esta forma, entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos identificar cuáles de estos requisitos necesito para mi programa de manejo seguro de sustancias químicas? Pues
de la documentación que tenga la empresa y hacer un levantamiento de información de recorrido, es decir, hacer inspecciones no planeadas. Cuando hago inspecciones no planeadas, verifico en campo qué es lo que necesita la empresa para implementar los aspectos anteriormente mencionados. Pero debo tener en cuenta qué documentos tiene la empresa de esos que le estoy solicitando. No es que la empresa tiene plan de emergencias, pero en el plan de emergencias está identificado el peligro la amenaza, perdón. La amenaza por origen tecnológico, sí, no. No, entonces no está documentado. No es solamente decir, tengo el documento. No, es tener el documento y tener articulado el aspecto en ese documento que estoy revisando. Tengo el profesiograma, pero en el profesiograma está identificado los índices de exposición biológico o los exámenes, el esquema de exámenes médicos que se le debe practicar al trabajador para monitorear su condición de salud por esa exposición a sustancias químicas. ¿Cuáles son los exámenes? Eso está en el profesiograma, claro. Pero el que haya un profesiograma no significa que estén identificados los exámenes o el esquema de exámenes médicos ocupacionales para la exposición a las sustancias químicas que se encuentran presentes. ¿Tengo plan estratégico de seguridad vial? Sí, pero está articulado con transporte terrestre de mercancías peligrosas. Si nos vamos, que ese fue un seminario que también hicimos el año pasado, el plan estratégico de seguridad vial tiene 5 componentes y un adicional. Y ese adicional es donde va el transporte terrestre de mercancías peligrosas, es decir, donde puedo articular el transporte terrestre de mercancías peligrosas con el plan estratégico de seguridad vial. Y eso también daba puntaje cuando lo calificaba el Ministerio de Transporte. Entonces, démonos cuenta, todo lo que es el programa de manejo de seguridad de sustancias químicas que se elabora a partir de la revisión de la documentación y de las inspecciones no planeadas, tienen una serie de aspectos que aplican o no aplican conforme a las condiciones de la operación, de acuerdo a la identificación de peligrosidad de las sustancias que utilizan, de las condiciones del puesto de trabajo y de las condiciones de operación, que fue lo que vimos en el seminario de la semana pasada. Pues esto era lo que les quería contar el día de hoy. Espero haberles aportado un poquito más en este tema de la gestión del riesgo químico a nuestros asistentes. Valentina, volvemos con nuestro sondeo del día de hoy. Listo, doctor. Sí, señora, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar con nuestro segundo sondeo. Ok, las actividades que constituyen el programa de manejo seguro de sustancias químicas dependen de A, la normatividad vigente que le aplica a la empresa, B, la valoración del riesgo de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa, o C, las etapas del ciclo de sustancias químicas presentes en la empresa, o D, todas las anteriores. Tenemos unos segunditos para votar, por favor. Bueno, doctor Sanabria, tenemos que el 10% de nuestros asistentes votó por nuestra opción A, el 12% por la opción B, el 4% por la opción C y el 74% por la opción D. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Nos fue muy bien, y nos fue muy bien efectivamente porque en la 1, en la primera pregunta,
pues las actividades que constituyen el programa de manejo seguro de sustancias químicas, pues primero, como les decía, parte de evaluar qué etapas del ciclo de vida de los productos químicos, de las sustancias químicas, están presentes en la empresa. A eso le asocio la normatividad vigente. Nuestro insumo inicial, que fue lo que vimos el seminario anterior, fue la valoración del riesgo en la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos desde el punto de vista de la priorización. Si tengo el riesgo químico elevado, pues lo priorizo. Si tengo un riesgo químico leve, pues lo controlo y eso también es importante dejarlo claro. Si tengo el riesgo químico en una calificación de 3 o 4, pues implemento medidas de control, pero no va a ser igual que si lo tengo calificado en un riesgo 1 y 2. Entonces, todas las anteriores es la respuesta correcta, Valentina. Listo, doctor, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. El programa de manejo seguro de sustancias químicas relaciona A, esquema de exámenes médicos, B, la implementación del sistema globalmente armonizado en la empresa, C, los estudios de investigación y desarrollo para la eliminación de sustancias químicas peligrosas, o D, todas las anteriores. Votamos, por favor. Listo, tenemos entonces que el 2% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 17% por la opción B, el 2% por la opción C y el 80% por la opción D. ¿Qué tal nos fue con esta, doctor Sanabria? No nos fue. No se dejen perder. Vamos con la C. Los estudios de investigación y desarrollo que se deben realizar para saber si se puede eliminar una sustancia química, que es un proceso bastante arduo, no se desarrolla como tal dentro del programa de manejo de seguro de sustancias químicas. Se recomienda, es parte de las recomendaciones para la gestión del riesgo químico, pero no se incluye en el programa de manejo seguro de sustancias químicas. El esquema de exámenes médicos va dentro del profesiograma y el profesiograma se articula o se menciona en uno de los apartes del programa de manejo de seguro de sustancias químicas, pero no se desarrolla como tal. Se desarrolla, o sea, el esquema de exámenes médicos se desarrolla ¿en dónde? En el profesiograma. Entonces, realmente, en el programa de manejo de seguro de sustancias químicas, se fundamenta y el corazón, el punto de partida como tal, y se evidencia a lo largo de todas las actividades, es la implementación del sistema globalmente armonizado, porque de acuerdo a esa identificación de peligros físicos a la salud y al ambiente, pues establecemos los controles que son los controles de ingeniería, los controles administrativos, el uso de elementos de protección personal y demás. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la B. Es el desarrollo como tal y refiere a específicamente la implementación del sistema globalmente armonizado en los diferentes controles, control de ingeniería, controles administrativos y uso de elementos de protección personal al interior de la empresa para la seguridad química. La respuesta correcta es la B. Ok, doctor, muchísimas gracias por la retroalimentación.
Vamos ahora con nuestra tercera y última pregunta. Para hacer un diagnóstico efectivo de la gestión de riesgo químico es necesario: A, revisar la documentación de la empresa para este riesgo; B, incluir el riesgo químico en el programa de inspecciones planeadas de la empresa; C, incluir la revisión por la dirección de las actividades del programa de riesgo químico; o D, revisar documentación y hacer inspecciones no planeadas. Entonces tenemos ahí unos segunditos nuevamente para votar, por favor. Listo, doctor. Entonces tenemos que el 21% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 20% por la opción B, el 16% por la opción C y el 43% por la opción D. ¿Qué tal nos fue con esta? Nos fue muy bien, efectivamente, como les decía, el autodiagnóstico, un diagnóstico correcto y efectivo para la gestión del riesgo químico es revisar la documentación y hacer inspecciones no planeadas. No nos podemos quedar solamente con la documentación sin evidenciarlo en campo. No solamente nos queda ese incluir el riesgo químico en el programa de inspecciones planeadas, es una actividad del programa de manejo seguro de sustancias químicas. Y pues la revisión por la dirección pues nos da el plan de mejora, pero no nos establece el autodiagnóstico, ¿sí? No nos da un diagnóstico, nos establece el plan de mejora. Pero la respuesta correcta es efectivamente revisar documentación y hacer inspecciones no planeadas precisamente para determinar si para hacer el diagnóstico como tal en riesgo químico. Es importante decirlo que esto lo hacemos una vez cuando llegamos o una vez cuando estamos haciendo auditoría, ¿sí? Que también es importante, la auditoría va muy de la mano, la auditoría es hacer diagnósticos. Entonces, podemos utilizar el tema del diagnóstico en un tema de auditoría o también en un tema de interventoría. Listo, doctor Sanabria, muchísimas gracias. Entonces te doy el espacio para que puedas despedir a nuestros asistentes. Pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar pendiente de estos seminarios, de este tema. Es un tema que yo sé que a veces técnicamente es un poco complejo y precisamente el avance en los sondeos y el cambio de tendencias en las respuestas nos permite estar seguros de ir por el camino correcto en esta formación en el tema de sustancias químicas, que es un tema que a veces se ve un poquito con muchos vacíos en las empresas. Entonces, para mí es un orgullo y es un honor que Positiva confíe en este espacio, en la asignación de este espacio, para que les pueda compartir lo que he ido y lo que voy aprendiendo día a día en el tema de la gestión del riesgo químico en las diferentes empresas. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy. Listo, doctor Sanabria, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación.
Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados a nuestro plan multimodal. También en www.posipediatravesiatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.